Hola, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente encontrarme con ustedes a través de este medio. Vamos a seguir hablando del 45% porque lamentablemente las autoridades locales han decidido mantener, aunque sea de forma artificial, este tema vivo, tomando en cuenta que he demostrado en los videos anteriores que este tema no está en riesgo. Es decir, en otras palabras, es insulso, es innecesario de que sigamos asumiendo acciones, algunas de hecho y algunas otras acciones retóricas, políticas, tomando en cuenta que no está en riesgo efectivamente, de manera objetiva, el 45%, sino se trataría de un teatro, de un acuerdo, de un pacto entre los masistas, autoridades masistas del Chaco, como autoridades masistas de las otras provincias, para asumir esta estrategia o para desarrollar esta estrategia de tú me atacas, yo me defiendo, ¿no? O yo te ataco, tú te defiendes, una cosa así. El objetivo principal es buscar réditos políticos, ¿no? Tomando en cuenta de que la mayoría, por no decir todas las autoridades masistas que están en Villamonte, en Caraparí, Yacuiba, como en otras provincias, han fracasado, pero sonoramente han fracasado en su gestión. Es decir, la gestión como tal es pésima, es mala ante la población. Así que buscan argumentos, algunos recursos políticos, en este caso, para poder presentarse entre la población como salvadores y ganar algunos puntos políticos, acumulando capital con el objetivo de tener posibilidades para presentarse en la próxima elección con un tema que no es de su competencia. Los gobiernos municipales, ¿qué tienen que ver con el tema del 45%? Debería ser el Ejecutivo Regional, la Asamblea Regional, y sin embargo están buscando otras acciones que no tienen que ver específicamente con la naturaleza de su función. Entonces, por eso yo recalco, insisto, cada día que pasa, las pruebas son más evidentes de que este tema es un artificio, es un armazón que se ha hecho con el objetivo de buscar legitimidad política a expensas de un hecho, lógicamente, muy sensible en la población, como es el 45%. Además de eso, generando perjuicios en la población. Yacuiba, por ejemplo, se ha perjudicado durante 2 días, 48 horas, con un paro innecesario. ¿Quiénes son los perjudicados en este paro? Si usted revisa, si hace un análisis así un poco más calmado acerca del paro que se desarrolló en Yacuiba, solo el mediodía se ha controlado como nunca en la historia, el centro de la ciudad. Cuando había paros, cuando había bloqueos, cuando había medidas de hecho del comité cívico, se bloqueaban las carreteras y en el centro automáticamente la población se adhería al paro y se bloqueaba, o sea, se paralizaba, mejor dicho, y no circulaban vehículos. En cambio, ahora tuvieron que salir los funcionarios del gobierno municipal, funcionarios, somos conocidos, aquí no sabemos todos. Yo me encontré en la calle, caminaba por ahí por algunas calles y me encontré con algunos funcionarios, saludamos, hablamos con ellos. Varios de ellos me dijeron, bueno, estamos obligados aquí a participar. En vez de ir a trabajar, nos han dicho, vayan ustedes a bloquear. Entonces, tuvieron que obligar a los funcionarios del gobierno municipal y del gobierno regional a bloquear porque la gente no se adherió, la gente no se plegó, no se sumó a la acción, precisamente porque entiende que es una medida partidaria, un problema del MAS y no es de la población. Si usted le pregunta al ciudadano de la calle que caminaba ese día y buscaba cómo llegar a su fuente de trabajo y desarrollar sus actividades de manera normal, si usted le preguntaría si está de acuerdo a que se le quite el 45%, absolutamente todos dicen no. Es decir, ninguna persona, ningún buen chaqueño, ningún buen yacuibeño está de acuerdo con esa acción. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se suma la medida? ¿Por qué no se sumó a la medida? ¿Por qué no apoyó la medida? Sencillamente porque entiende que esta medida es una acción política partidaria y es un problema del MAS, problema entre masistas de Yacuiba, de Villamonte, Caraparí y masistas de las otras provincias. Entonces, si uno evalúa el paro, dice el paro fue un fracaso total, porque la gente no se sumó, la ciudadanía común y corriente de a pie no se sumó. Las personas que no tienen dependencia con el gobierno municipal, no son funcionarios, no se sumó. ¿Por qué no se sumó? Sencillo, no se sumó porque siente, interpreta, cree, está convencido de que este paro no es justificable y es un paro, una medida de presión obviamente forzada por la circunstancia y un problema entre masistas, ¿no?
Entonces, el mediodía del día lunes, por ahí, en la tarde ya todo normal, casi normal, 80% normal. En la noche, normal. Y tuvieron que suspender la acción porque sintieron, por lo menos en Yacuiba, donde yo vivo, sintieron de que la población no se sumó definitivamente, como ocurría en otras medidas de hecho, que no había necesidad de bloquear el centro, no había necesidad porque la gente bajaba la persiana, cerraba la tienda, es más, iba al comité cívico, aportaba, apoyaba con lo que podía. Yo recuerdo cuando estábamos en esta lucha, aparecían las señoras, aparecían con sus empanadas ahí para que llevemos a los piquetes con su agua, con su balde de refresco, ¿no? Con su sándwich, a veces hecho en la casa, la familia. Ese era el sentimiento colectivo que se compartía. En los mercados las vivanderas aportaban con cebolla, con papa, con arroz, aportaban de manera voluntaria para que se haga la olla común porque era un sentimiento de todos. Ahora no, tienen que obligar a ir los guardias municipales a la fuerza a hacer cerrar el mercado para que se aparente que hay un paro, un bloqueo. Entonces, la población es inteligente, se dio cuenta perfectamente que esta era una acción política partidaria. E insisto, legalmente, la única forma de modificar ese pacto fiscal, yo quiero decirle a usted de manera muy clara y muy precisa, y cualquier abogado le puede decir, cualquier abogado, la única forma de revisar ese pacto fiscal es abriendo el estatuto. Y lo único que pueden abrir el estatuto es el pueblo, es el soberano chaqueño, el yacuibeño, el villamonteño y el carapareño. Los únicos que pueden abrir ese pacto fiscal que está en el estatuto. O sea, esa es la seguridad que nos da de que hay un pacto fiscal. No está solamente supeditado a la ley 3038 o a los decretos supremos, a los dos que reglamentan esta ley. No, sino al estatuto como tal. ¿Y quienes han aprobado ese estatuto? Fuimos los chaqueños. Y los únicos que pueden modificar, revisar los términos de ese estatuto, donde está el pacto fiscal departamental, somos nosotros. Entonces, ¿qué sentido tiene? La Asamblea Departamental puede aprobar una ley en contra de la Constitución, en contra de las leyes, puede hacerlo. Se va a someter, lógicamente, a algún proceso, a alguna acción, efectivamente, pero no tendrá validez porque no puede contradecir lo que el pueblo chaqueño ha definido en una norma básica, como es el estatuto que establece competencias, primero gobierno, crea gobierno, el gobierno regional, y también competencias que han sido transferidas del gobierno departamental y recursos para su financiamiento y ejecución de esas competencias, que es el 45%. Y no se trata de una aspiración, se trata de un hecho concreto que en este momento ya existe de manera objetiva, como el gobierno regional, sus competencias y los recursos económicos, que son necesarios para una ETA. La pregunta es, ¿hay o no hay una ETA? Claro que existe, entidad territorial autónoma. Existe una ETA vivita y coleando, como es la autonomía regional. Entonces, aquellos que dicen que no está, que como es que se puede, que la asamblea departamental tiene competencia, que puede, están totalmente equivocados y quieren como sea justificar metiéndole miedo a la gente para que la gente los apoye. Pero la población, el pueblo, es muy sabio en ese tema y se da cuenta perfectamente. Por eso yo otra vez vuelvo a tomar como referencia la última medida de presión en Yacuiba. Y los yacuibeños, los que viven en Yacuiba, van a certificar lo que estoy diciendo. La población común y corriente, ¿no?, al margen de los funcionarios del gobierno municipal y del gobierno regional y algunos masistas, la población independiente del partido de gobierno, independiente del partido del MAS, no se ha plegado, definitivamente, no se ha plegado y no se ha sumado a la acción. No porque esté a favor de que se revise el 45%, sino porque se da cuenta de que esta acción de hecho ha sido orquestada, diseñada por el MAS y por masistas. Está claro, eso es muy evidente, y ahora como sea quieren mantener vivo este asunto porque les fue muy mal. El resultado fue catastrófico porque se nota que la población no los apoya. Entonces, yo tengo unos planteamientos acá. Al margen, yo quiero, antes de plantear algunas cosas de manera concreta, yo quiero preguntar, aquí en Yacuiba han decidido de que la Asamblea Regional, exigirle a la Asamblea Regional que renuncie los asambleístas. Y segundo, que se inicie acciones legales contra los asambleístas regionales y departamentales.
Y no sé qué ha pasado, parece que lo han perdonado ya, ¿no? No tiene sentido que se firmen documentos, allá se firma un documento contradictorio, se va a Villamonte, firman otro documento totalmente contradictorio. O sea, las autoridades han demostrado poca seriedad en lo que firman, las autoridades del Chaco. Primero. Y segundo, no hay ningún tipo de liderazgo regional. Eso está claro. José Quecaña definitivamente no gobierna ni en su casa. Ni en su casa gobierna el amigo este. O sea, no tiene, en vano se hace llamar gobernador cuando no gobierna ni en su casa. No tiene ningún tipo de liderazgo, ni siquiera en Yacuiba. Eso es lo grave, ¿no? Lo grave en la región, porque ni siquiera Yacuiba gobierna, menos en la región, pues, ¿no? Y se hace poner gobernador, emperador. No tiene sentido que sigamos con esta farsa, definitivamente, ¿no? No hay liderazgo en el Chaco. Cada uno hace lo que mejor le parece, inclusive en Yacuiba. Las autoridades han perdido absolutamente el liderazgo. Y esto es grave para la región. Yo tengo un par de sugerencias. Si las autoridades creen que efectivamente, las autoridades de Yacuiba, de Villamonte, Caraparí, efectivamente está en riesgo el 45%, yo les sugiero que se pongan en huelga de hambre en el salón de sesiones, en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Departamental. No le ponga más en riesgo, la gente quiere trabajar. Ustedes como políticos que ganan un jugoso sueldo, tienen asegurados 4 sueldos en este mes de diciembre. 4 sueldos, con el doble aguinaldo. Asegurado. La gente, los comerciantes, los taxistas no tienen doble aguinaldo. Ustedes sí. Ustedes pueden parar una semana, ustedes pueden no trabajar, igual le va a llegar enterito el doble aguinaldo. Enterito. El aguinaldo, doble aguinaldo, noviembre y diciembre. 4 sueldos, juntos, les va a llegar, ¿no? 100.000 bolivianos aproximadamente. Van a tener ustedes, pero la gente común y corriente, el taxista, el comerciante, el refresquero, no va a tener. No tiene ni aguinaldo, ni doble aguinaldo, ni 4 sueldos, como ustedes van a tener. Y si ellos no trabajan, ellos no tienen movimiento económico y no generan recursos para llevar a la casa. En cambio, ustedes sí. Si ustedes paran, si ustedes sí efectivamente les llega el sueldo enterito. Yo les sugiero que no perjudiquen al pueblo yacuibeño, villamonteño y carapareño. Ese pueblo que trabaja, esa población económicamente activa. No la perjudiquen. Lo que yo sugiero es que ustedes agarren sus pilchas, su colchón, váyanse a la Asamblea Legislativa Departamental y pónganse en huelga de hambre. Comités cívicos, el trucho, el legítimo, el comité de huelga, alcaldes, ejecutivos, ¿no? Asambleístas, todos, pónganse en huelga de hambre. En huelga de hambre seca, ¿no? Que no beban absolutamente nada. Esa puede ser una acción contundente si efectivamente ustedes están convencidos de que está en peligro y de que están luchando de manera legítima y sincera por el 45%. Eso por un lado. Y si eso no funciona, crucifíquense en la Plaza Luis de Fuente. Les sugiero, crucifíquense. Si en una semana de huelga de hambre dura, seca, de nuestras autoridades, ahí en el hemiciclo de la plaza de la Asamblea Legislativa, pásense al frente y crucifíquense por el Chaco. Ahí sí yo les voy a creer que efectivamente es genuino su lucha. Porque van a llamar a la prensa, van a sensibilizar, ¿no es cierto? Van a llamar la atención de la prensa nacional inclusive con ese acto y van a sensibilizar al gobierno nacional, al MAS sobre todo, y se va a resolver el problema, estoy con seguridad. Y así no ponemos en riesgo y perjuicio a la población del Chaco, de Yacuiba, de Villamontes, de Caraparí. Y la gente seguiría trabajando normal aquí sin ningún problema. Y ustedes igual van a cobrar su doble aguinaldo, igual van a cobrar sus 4 sueldos sin ningún problema, nadie les va a descontar. No perjudicamos a la población y ustedes tampoco se perjudican en su salario, que es algo sagrado, algo muy, muy delicado, el sueldo. Los concejales van a ganar igual los 4 sueldos en este mes. Igual van a recibir sus 4 sueldos, cerca de 100.000 bolivianos, ¿no? Sin problema. Pero concejales, crucifíquense en la Plaza Luis de Fuente. Crucifíquense por el Chaco, háganlo por el Chaco. Si ustedes de verdad están convencidos de que está en riesgo, crucifíquense en la Plaza Luis de Fuente y van a ver el resultado que van a obtener. Segunda sugerencia, convoquen a un congreso del MAS. Porque este es un problema entre masistas. Inmediatamente en la Plaza Luis de Fuente un congreso del MAS.
del Chaco, de Villamonte, masistas y filomasistas. La Asamblea Regional dominada por masistas. Todos masistas, aliados también. El Consejo Municipal igual. El alcalde municipal masista. Se ha hecho masista. El ejecutivo es masista. En Villamonte, en Patcaya, Bermejo, Ocono, todos masistas. Así que llamen un congreso de urgencia, un congreso extraordinario, y reúnanse y resuelvan el problema del partido, porque el partido está siendo afectado. ¿Ustedes creen que es una buena señal al presidente llamar a un paro y que nadie, pero nadie, independiente del partido y de los funcionarios de cada entidad pública, se pleguen? ¿Es una buena señal? Definitivamente no. Es una muy mala señal, ¿no? Significa que la gente no les cree, definitivamente. No es porque no quiere defender el 45%, definitivamente no, sino porque no les cree. Todo yacuibeño está convencido que hay que defender el 45%. Sin embargo, la gente no les cree, así de claro. Entonces, yo les sugiero, de corazón, con mucho cariño, el lunes, primera hora, amanezcan en Tarija e introduzcanse en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Asamblea Departamental, donde sesionan, donde han ido los asambleístas a firmar las dos actas de la traición. Instálense ahí, asambleístas, concejales, alcaldes, ejecutivos, y declárense en huelga de hambre. Nadie les va a descontar sus 4 sueldos, el doble aguinaldo, eso van a cobrar enterito. Y la población va a seguir trabajando normal, sin problema acá, y no vamos a ser perjudicados económicamente. Y si eso no funciona, crucifíquense en la Plaza Luis de Fuente. Y van a ver ustedes cómo resolvemos el problema. Y aquí le vamos a aplaudir, le vamos a agradecer por ese gesto de sincero desprendimiento, sacrificio por el Chaco. Ahí sí vamos a creer que efectivamente esto es genuino.